El cine. Historia, evolución, nuevas realidades y dinámicas. El cine, más allá de la gran pantalla. Siempre y para siempre, el cine. En Cámara FM, Radio Cinema. Un director y un actor con trayectoria, con películas en conjunto que terminan desarrollando un cosmos particular, una manera de trabajar y de crear, de proyectar personajes e historias de una manera muy particular. Hoy, una gran película que nos demuestra ese camino. Bienvenidos a Radio Cinema. Mi nombre es Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. En el programa de hoy comenzamos con un estreno en cartelera que es una de esas películas que pasó un poco desapercibida, bajo perfil en la última entrega de los Oscars, pero que termina siendo una de esas películas impactantes e interesantes. Muy bella película, The Holdovers, o traducida en nuestro contexto como Los que se quedan, del director Alexander Payne. You know, he used to be a student, right? Yeah, that's why he knows how to inflict maximum pain on us. Este director tuve la fortuna hace unos años de entrevistarlo, un espacio que fue, bueno, realmente muy encantador, tuvo unos momentos de tensión en ese diálogo, pero que nos dejaba ver precisamente, y era uno de los temas que más me interesaba, ese trabajo en conjunto con Paul Giamatti, que desde Sideways, por ahí en 2004, nos comenzaba a dar esos visos de crear personajes extremos, pero intensos, profundos, donde la dramaturgia o esa historia recaía en pequeñas sutilezas. Y creo que llegamos a uno de esos puntos muy altos, muy potentes, tanto de director como de actor, a través de esta película. Holdovers nos cuenta la historia de un colegio privado en Estados Unidos, estos de clase alta, que cuesta muchísimo estar allí, y que en el periodo de Navidad, de vacaciones de Navidad, pues todos los estudiantes se van a vacaciones o con sus familias y se quedan unos pocos, y esos pocos pues los tiene que cuidar un docente que ya hemos visto que es bastante amargado, que todos odian, que es estricto, bajo la regla, a rajatabla. Y poco después terminan solo 3 personajes dentro de toda esta institución, que sería un estudiante, el docente y quien es encargado de la cafetería, una mujer, que cada uno tiene sus dolores. La mujer está haciendo el duelo, pues perdió a su hijo en Vietnam. Es una película anclada en 1970, finales de 1970. El chico, vamos descubriendo que tiene pues una distancia muy fuerte con su familia, con su madre, y descubrimos un dolor muy fuerte con su padre. No hagamos muchos spoilers, que se conserve un poco el misterio. Y en el caso del profesor, el que es interpretado por Paul Giamatti, pues es un hombre que tiene muchos miedos, frustraciones, que se ha escudado a través de los libros y esa academia para no relacionarse con el mundo. Y eso es lo que poco a poco vamos descubriendo. En Hollywood siempre se habla mucho, sobre todo en temporada de Oscars, de esos personajes de altas transformaciones, sea porque se engordan, porque enflaquecen, porque tienen una carga de maquillaje muy fuerte, en fin, y que eso termina siendo como lo rimbombante, lo que más premia, en lo que se destaca para Hollywood. Acá el actor Paul Giamatti, direccionado por Alexander Payne, lo que hacen es un pequeño elemento de maquillaje que determina la personalidad, parte de la personalidad de este personaje y la carga dramática que va teniendo este elemento, y es que tiene un estrabismo muy fuerte, un ojo que es perezoso comparado con el otro y termina generando todo un imaginario, burlas y conexión, en este caso hacia el desarrollo de la mitad en adelante con el personaje, a partir de entender qué significa para este personaje esa mirada.
Y claro, cuando uno ha visto Paul Giamatti, él no tiene esta condición, entonces muchas de las entrevistas siempre ha girado alrededor y él lo ha manifestado como uno de los mejores secretos guardados en Hollywood. Realmente no se ha conocido muy bien, al parecer es un juego con lentes de contacto, pero que es sencillo y es profundo. Y toda la película es en esa misma línea. Elementos dramatúrgicos muy suaves que se van desencadenando en el poco a poco. Una estructura quizás conocida en cuanto a ese relacionamiento al interior de un superior con un estudiante, que esa amistad pues lleva a una transformación de ambas partes, que quien llega más fracturado es el chico, pero vemos cómo toca profundamente al adulto, al profesor. Ya múltiples películas, incluso el mismo Paul Giamatti tiene una muy interesante que es Win-Win, una película muy independiente por a principios de los 2000, que hace esta película una correlación también con la película de Robin Williams, La Sociedad de los Poetas Muertos y su Carpe Diem, solo que aquí vemos es un profesor que, a pesar de llegar a ser un poco inspirador para este chico, está profundamente fracturado, y que ese desarrollo de menos a más en el relacionamiento, en el ir descubriendo esos dolores y sobre todo esa complicidad que se va ejerciendo entre ellos, que se va dando de manera espontánea para llegar a un profundo respeto, y esa transformación es lo que hace que esta obra tenga esa trascendencia, ese impacto profundo en el espectador, porque nos muestra personajes muy profundos, muy en conflicto, pero no desde lo desgarrador, sino en esas pequeñas sutilezas, esa complejidad donde todos somos esa alegría, esos miedos, eso que enfrentamos en el día a día, y ahí es donde vemos el personaje de Paul Giamatti, ese docente encerrado en sí mismo, con esas pequeñas aspiraciones de una mujer a su lado, de esa conexión con la academia, de que sea respetado, ese miedo hacia el pasado y conocer o encontrarse con alguien de su pasado y lo que tiene que decir para esconder un poco su realidad. Es decir, son esas pequeñas sutilezas, un gran guión que nos da pie a construir no solo esos personajes, sino esas situaciones emotivas de corazón. Aquí Alexander Payne se va por una estructura fotográfica de 1970, no solo desde los créditos iniciales, sino también ese manejo de los colores, la textura de la imagen, haciendo cercanía, similitud a que fuera rodada en 35. Los colores entonces del colegio, de la indumentaria, que todo es muy cuadriculado, tiene cierta rigidez, pero no solo acorde con el momento histórico, sino también con eso que desarrolla la historia. Una tonada musical muy suave que se da en algunos momentos, que precisamente acompaña como ese tono melancólico que se le quiere dar a esas situaciones. Y por supuesto unas transiciones, un montaje muy calmado, muy en el tono de lo que está desarrollando la historia, incluso disolvencias muy como en las películas de los 70, que lo que hace en conjunto es que el espectador se traslade, haga ese viaje temporal de estar viendo una película de esta época. No solo vuelve y juega por la estética, sino también por ese estilo de personajes e historia. Aquí Alexander siempre ha jugado con esa reestructuración de los tiempos, que en sus películas no es a través de la fotografía, es a través de esos personajes, como puede ser en Nebraska, en el mismo Sideways, que llevaba ya varios años un poco a la sombra, se había demorado para sacar su siguiente película, que incluso la anterior había sido mucho más por bajo unos cánones mucho más hollywoodenses, y que ha sido muy criticada, es como de amores y odios, pero que ahora regresa realmente por un punto muy alto, llegando no solo por las nominaciones en el Oscar a ese reconocimiento de la industria, sino porque estamos hablando entonces ya de un cine de autor, un cine que va teniendo unas características de similitud temática, de puesta en escena, que este matrimonio profesional, este actor fetiche y recurrir frecuentemente a Paul Giamatti va tomando unos frutos que es precisamente en la madurez de ambos, en los momentos de vida y creaciones de personajes que son contundentes. Paul Giamatti es un tipo alegre, es un actor que uno ve constantemente dinámico, que se ha visto en papeles muy fuertes, de mucha furia, distintos enfoques tanto en televisión como en películas, pero que de la mano de Alexander Payne logra crear otro tipo de profundidades y unas miradas, unos momentos de encuentros, incluso precisamente alrededor de este estrabismo fuerte que tiene el personaje, desarrollar esos primeros planos conmovedores. Una gran película, Holdovers, de Alexander Payne.
cine colombiano, porque se necesitan garras de oro para crear el Colombian Dream. Hablemos de cine colombiano. Y en Prime Video, una película de un colombiano, Rodrigo García, que viene del linaje de Gabo y que ha desarrollado su línea profesional en Hollywood, llega con su más reciente trabajo For Good Days, una película corta independiente, dramática, con dos actrices de primer nivel, donde precisamente eso es lo que lidera, lo que logra sostener esta muy buena película. Estoy hablando de Mila Kunis y Glenn Close. Estas dos actrices hacen de madre e hija, y que ella, Mila Kunis, la joven, interpretando a Molly, vemos que es una mujer adicta que regresa a casa y que no es la primera vez que recurre a ello, que ya está en un punto bastante decadente, fuerte, y donde la madre, interpretada por Glenn Close, pues se niega inicialmente a recibirla porque ya sabe lo que es una promesa al aire, que a los pocos días va a recaer, que incluso la va a robar. Nos dejan ver que esto ha sido un drama que se ha construido en el tiempo y fractura con dolor esta relación. Luego la madre lo lleva nuevamente a terapia, a un tratamiento donde se tiene que desintoxicar por 4 días para poder recibir una droga que le permita llevar los síntomas de la abstinencia. 4 días que debe estar limpia, y esos 4 días se convierten no solo en el título de la película, sino en la meta a conseguir, en ese objetivo para los personajes. Y a partir de allí se establece entonces la relación de redescubrir el mundo de la otra, el de la hija hacia la madre, el de la madre hacia la hija. Ver cómo entonces ha sido una chica que ha sufrido por su drogadicción y que ha tenido que abandonar su hogar, a sus hijas, que la ven con cierto recelo a la distancia, un esposo que incluso nos dan a entender también que está en las drogas y que incita a esa recaída, a tentar al personaje de Mila Kunis, y el rol de la madre que se convierte en esa pesadez, esa es sin salida, sin tener muy claro cómo va a poder sobrellevar la carga de lo que pues ha sido hasta ahora esta relación, la crianza de esta mujer, y que como madre pues simplemente no puede darle la espalda. Creo que el punto central de esta drama es algo muy sencillo, muy puntual, y como decía al comienzo, son las actuaciones las que logran llevar a esa sencillez a un punto dramático muy alto. Aquí el director Rodrigo García, que lo hemos visto en otras comedias ligeras, no realmente muy acertadas, sí logra dar muy bien la puntada en lo dramatúrgico en cuanto a poner a la madre contra la pared. Es mi hija, pero no le puedo dar la espalda, pero me roba, me desconoce, no sigue mi autoridad, que no es la primera vez. Es decir, llegamos a una historia donde eso tiene un pasado muy marcado precisamente por esos dolores y desaciertos. Entonces, ese continuo ir y venir de la hija, de entrar y salir, creyendo que va a haber una nueva oportunidad, hace parte de ese conflicto. Ver a Mila Kunis, una de las mujeres más hermosas hoy por hoy de Hollywood, en una transfiguración extrema, aquí con los dientes a partir de la droga, las ojeras, muy delgada. Hay una transformación muy fuerte, no solo de maquillaje, que nos lleva precisamente a entender, a ver esa mujer que sufre en su drogadicción, que los momentos donde está a punto de fracturarse, cómo tiene que negociar, cómo es ese dolor, no solo físico, sino emocional, de corazón, frente a lo que tiene que desarrollar. Y claro, cada día se convierte en un capítulo dentro de la película. Cada día tiene esos altos, esos bajos, esos impactos, diálogos muy potentes, muy bellos, y que nos va llevando precisamente a tener una historia de estas realistas, de momento de vida, donde en un contexto muy cercano podemos encontrar esos casos similares, y que lleva entonces a que sea de trascendencia inmediata esta película For Good Days de Rodrigo García. Documental. Estar perdido en la Mancha con mi enemigo íntimo nos muestra fragmentos de realidad. Hablemos de un documental. Y en el Cineclub tuvimos la oportunidad de trabajar un documental latinoamericano
porque esta combinación es muy potente en nuestro contexto, hace parte como de ese desarrollo paralelo no solo con la ficción, sino que también desde la expresión documental, y a la cabeza pues un director de altísima trayectoria, uno de sus directores top en nuestro continente, que es Patricio Guzmán, de 2010, Nostalgia de la Luz. Un documental que se puede ver en Netflix y que hace un paralelo muy interesante entre los observatorios y toda esa búsqueda científica que hay hacia el universo, entendiendo que el desierto del Atacama es uno de esos puntos centrales en el mundo como observatorio, y en paralelo el desarrollo de ser un lugar que durante la dictadura de Pinochet arrojaban cuerpos, arrojaban cadáveres para desaparecer, y se ha convertido en una búsqueda incesante desde ese momento de madres, de todos sus movimientos que tratan de encontrar a sus desaparecidos. Y se plantea entonces esa narrativa en contraste. Inicialmente imágenes muy bellas del universo, toda la dinámica de la astronomía en este lugar del desierto, cómo funcionan un poco los telescopios a través de imágenes pausadas, esa mecánica que tienen para ir ubicando estrellas, en fin, y testimonios de científicos, astrónomos que están radicados allí y cuál es su búsqueda hacia el infinito. Y luego nos empieza a mostrar paulatinamente, poco a poco, testimonios y realidades, una reconstrucción histórica de lo que sucedió en la dictadura, testimonios que se van convirtiendo cada vez más en esas huellas profundas del dolor de la desaparición, del dolor de este periodo. Y recordemos, Patricio Guzmán como director pues es uno de los cánones en este tema, con La Batalla de Chile, esta trilogía que hizo en los 70, donde hizo la radiografía del antes, el durante y el post, en 3 películas de lo que fue la caída del Palacio de la Moneda, nos permite ver desde ese momento lo que se ha construido alrededor de esa dictadura chilena, que como primera generación de directores de este acontecimiento, se generó a su alrededor una comunidad de documentalistas que en el exilio o contra viento y marea pudieron sacar su obra. Después de él han venido otros directores y otras generaciones donde ya la ficción empieza a tomar puntos muy importantes para evidenciar o tratar la temática de la dictadura. Pero Patricio Guzmán es desde el documental, y aquí ha evolucionado precisamente con el tiempo en su mirada reflexiva, mucho más pausada, menos directa, crítica, sino más reflexiva, y algo que atraviesa ciertas obras de Chile en este momento, y es la memoria, la reconstrucción de esos eventos, no solo por no poder superarlos, que sería una mirada ligera inicial, sino cómo se construye realmente esa memoria frente a unos hechos tan duros. Hay reflexiones directas dentro de la película, testimonios que apuntan a eso, y en esa dualidad testimonios contundentes como mientras los astrónomos están buscando hacia el espacio, hacia el exterior, en la inmensidad, qué bueno girar los telescopios hacia la Tierra y tratar de mirar qué es lo que hay debajo. Son figuras poéticas que se empiezan a manejar, y que en una voz en off, en primera persona, Patricio Guzmán hace unos textos maravillosos. Entonces, un documental que toca, que es quienes tienen esa conexión con la naturaleza pueden entender muy bien esas dualidades que nos está planteando, esos dolores. Para quienes son amantes de esos eventos políticos duros, hacer reconstrucciones de la evolución de dolores que perduran precisamente porque no hay cómo darle vuelta a la página, no se ha podido saldar esa deuda histórica. Y Madres en su búsqueda, archivos fílmicos muy potentes y una cámara, una contemplación del entorno bellísimo. Nos permite entonces Patricio Guzmán degustar no solo de la belleza del cosmos, sino del dolor de lo que atravesaron muchas familias, y hacia el final un pequeño rasgo, dejo de esperanza. También hace parte de la evolución del director dentro del tema, porque no solo se queda en esa dureza, sino que a través de los mismos personajes nos muestra esas nuevas generaciones, cómo han evolucionado con el dolor y qué es lo que viene para ellos, o cómo hacen la lectura de ese pasado y que tienen que entender su nuevo momento de vida. Patricio Guzmán y su película Nostalgia de la Luz. Y ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la tierra para poderlos ubicar. Director, Debajo de la piel,
Todos los autores esconden el lado oscuro del corazón. Hablemos de un director. Hay directores que con su solo nombre ya marcan una identidad o generan una expectativa en el espectador, y es el caso de Robert Rodríguez, que desde su primera película causa tanto impacto y siempre había mantenido una línea de películas con mucha acción, muy sangrientas, incluso en algunos casos yéndose a coquetear con géneros por esta del terror, de lo gore, de lo explícito, y que en esa construcción, tanto en corto como en largo, pues precisamente ha generado una identidad hacia sus propias películas. El año pasado tuve la oportunidad de hacer un estreno, Hypnotic, y una película que se aleja inicialmente de esa puesta en escena, tiene un plot, un enunciado muy potente, y es cómo a través de la hipnosis se puede reconfigurar la mente de las personas, incluso al punto de convertirlas en un arma, en cómo alguien puede desarrollar un poder, una especie de telequinesis, de influir en el pensamiento de otros y así desarrollarse. Y allí es donde se va desarrollando esa historia. Un hombre que empieza a vivir su cotidianidad como un policía, pero a medida que va desarrollando la historia va descubriendo que su memoria ha sido reconfigurada y que a partir de ir encontrando los pedazos de su vida encuentra una realidad totalmente diferente a lo que tenía. Y eso, a medida que avanza la historia, es lo que quizás se va diluyendo en el impacto que pueda tener esta película. Un muy buen inicio, planteamiento, la actuación principal es de Ben Affleck, con sus más y sus menos. Sabemos que Ben Affleck es a veces mejor director que actor. Aquí no está del todo mal dentro de este estereotipo de un policía rudo, y acompañado por Alice Braga, una mujer encantadora que también hace un papel fuerte, en este caso no tanto desde lo atlético, pero sí con cierta rudeza, para ir descubriendo ese paso a paso de lo que es esa realidad o nueva realidad en la reconfiguración de la memoria. Y que Robert Rodríguez aquí se aleja precisamente porque no es una película descarnada, no tiene situaciones de extrema violencia, algunas pocas secuencias de acción, persecuciones y ya, pero no es lo que nos tiene acostumbrado Robert Rodríguez. No hay esas exageraciones visuales, fotográficas, no hay unas cámaras un poco alocadas que suele utilizar o filtros, efectos de postproducción. No, esta es una película muy dentro de ese canon hollywoodense para películas de acción o estos nuevos thrillers, y que al final es una película que se deja ver, que es entretenida, que se pasa un buen rato entendiendo, descubriendo junto con el personaje los misterios que conlleva, pero que realmente Robert Rodríguez como nombre, por eso como iniciaba, invita a que fuera mucho más. Es quizás donde la crítica le ha dado más duro a la película, al esperar desde Robert Rodríguez otra puesta en escena un poco más contundente, no tan previsible como lo es todo el desarrollo. Una fotografía estándar, un montaje estándar, estructura sonora muy dentro de los cánones de lo que debería impactar o suceder para generar esos efectos. Todo el peso entonces recae sobre el guión, la historia, que como digo, después de la mitad de la película se vuelve un poco predecible, cae mucho ese ritmo, esa dinámica del desarrollo del descubrimiento, y entonces se vuelve un poco más apurar la resolución para el personaje. Sin embargo, resulta película en Prime Video interesante, y que, como siempre en estas carreras, es de largo aliento esperar la siguiente película de Robert Rodríguez, por ahora con Hypnotic de 2023. Banda sonora. Sea con una bailarina en la oscuridad o cantando bajo la lluvia, la música en el cine transporta a otras vidas. Hablemos de bandas sonoras. Y para nuestro soundtrack final de la película The Holdovers, Cat Stevens y la canción The Wind aparecen un par de momentos dando ese toque nostálgico muy al estilo de Cat Stevens, precisamente de contar una historia, de estar relatándonos esas cotidianidades también muy ancladas dentro de este momento histórico musical, y que nos lleva a vivir esas experiencias a través de su letra, en este caso la letra de la canción y esos momentos que viven los personajes. Hasta acá Radio Cinema. Mi nombre Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Hasta un próximo programa.